Y bueno amigos, vamos a hacer un video muy rapidito. Hoy no va a haber reacción a ningún clip. Mañana ya volvemos a reaccionar a cualquier clip o a cualquier cosa que me parezca interesante, porque hoy quiero hablar muy rápidamente de lo que vimos hace un par de horas ya. La eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey. Otro torneo que se pierde. Ya no sé cuántos torneos ha perdido el Madrid esta temporada. Para estar en enero, 14 de enero, me parece maravilloso. Le queda la Champions, que no la va a ganar, evidentemente, sería una sorpresa sería demasiado absurdo que el Madrid ganara la Champions. Le queda la Liga, que efectivamente la va a tener difícil, porque el Barça, pues, pese a ser un equipo que tampoco es que esté para tirar cohetes, es un equipo que ante estos equipitos de la Liga, pues suele salir adelante, sacar los partidos adelante. Y no sé qué otro torneo queda. La verdad, tengo la cabeza absolutamente desquiciada, ¿no? Sería muy fácil hablar de Álvaro Arbeloa al día de hoy para señalar a alguien, pero me parece claramente, y obviamente me gustaría leer sus opiniones allá debajito al respecto de todo esto, porque es más que preocupante. O sea, el nivel de preocupante, yo creo que ya pasamos 2 etapas más, subimos 2 escalones más a lo que significa preocupante, ¿no? 3 entrenadores, Ancelotti el primer día de la temporada pasada, en esta primera temporada con Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo y Valverde, que aparentemente está ocasionando varios problemas, lo avisó Ancelotti. Si no trabajamos, si no hacemos las cosas como se debe, no vamos a conseguir nada, ¿no? Lo dijo Ancelotti. Algo estaba viendo Carlo Ancelotti, de algo sabrá esto, a quien muchos le debemos una disculpa, y hoy, ya yo lo he hecho anteriormente, en el transcurso de esta temporada con Xavi, ya yo le pedí disculpas a Carlo Ancelotti, y lo reitero porque no tengo ningún problema. Hay que disculparse con Ancelotti, ¿no? Lo avisó Ancelotti. Lo vio clarísimo Xabi Alonso, al punto de que el entrenador vasco se le vio ayer o se le vio hoy por Madrid, luego de su despido, con una liberación absoluta y total. Es que el favor que le ha hecho Florentino Pérez y compañía a Xabi Alonso, despidiéndolo del Real Madrid, es una asistencia que no te la firmaba ni Toni Kroos en sus mejores años, ¿no? Es increíble. Mira, y ahora este tercer entrenador, a quien voy a exculpar de absolutamente todo, por lo menos el día de hoy, porque me parece que sería injusto maltratarlo, teniendo en cuenta que acaba de llegar y que, bueno, se encontró con probablemente uno de los clubes más difíciles de entrenar de los últimos tiempos, hablando de clubes con aspiraciones grandes, ¿no? Pese a que Arbeloa, pues, no estuvo del todo acertado. Para mí apostó por la cantera, y eso es algo que yo nunca voy a criticar, pero considero que si se equivocó en algo fue en el tema de los cambios en la segunda parte. Me parece que algún que otro cambio estaba ahí quedó como rarongo, ¿no? Pero bueno, hablando de todo esto, no sé qué va a pasar. Estoy sumamente consternado ver a este equipo, porque yo puedo entender una cosa que se lleva diciendo hace mucho tiempo, muchos meses, y es que tal vez estos futbolistas a quien endiosamos no eran tan buenos futbolistas, no iban a reventar absolutamente la Champions y la Liga, y puede que uno pueda llegar a entender que hay una seria falta de talento. Eso yo puedo llegar a comprenderlo perfectamente. Lo que yo no puedo llegar a comprender, no puedo tolerar, no puedo justificar, es que una persona que lleva ese escudo que está por allá atrás, repetido en reiteradas oportunidades, ese escudo que se ve, ese aviso pequeñito que está ahí chiquitico, ese letrerito, tiene a unos futbolistas que en su momento lo dieron todo por ese escudo que estamos viendo ahí, y que estos señores no solamente están pisoteando, sino que da la sensación de que se están riendo de ellos. No puedo tolerar que estos señores terminen haciendo el ridículo que terminan haciendo hoy, porque repito, ya no es una falta de talento, ya no es un problema táctico, ya no es un problema físico, que seguramente las tres estén empujando hacia un abismo y que seguramente tenía que llegar, sino que estamos hablando de futbolistas aparentemente sin sangre, futbolistas que no les duele ver al Real Madrid y a sus aficionados y a la gente que realmente le importa semana tras semana llorar, porque he visto gente llorar porque son gente que llevan 50 años viendo al Real Madrid, y lo ves en tweets, en historias de Instagram X o Y, diciendo que jamás habían visto a un Madrid tan mal, ¿no? Y esto da la sensación de que de verdad tiene que pasar algo espantoso esta temporada, tipo que el Barça te meta 8 goles como el Bayern de Múnich de Flick al Barça,
para ver si se puede cambiar algo en verano. Yo creo que esta temporada difícilmente vayamos a mejorar alguna cosa. Obviamente Arbeloa va a ganar 10 partidos ahorita de liga. Tal vez se ponga el líder, a lo mejor termina salvando los muebles y ganando una liga, pero la sensación que hay es que esto va a estar muy difícil de arreglar, muchachos, y sobre todo porque hay un presidente que aparentemente dejó de importarle lo que pase en un terreno de juego, que no está haciendo las cosas tan impecables como la estuvo haciendo durante muchísimos años. Florentino Pérez fue un tipo que tuvo en su momento a Varane, a Pepe, a Sergio Ramos, creo que a Nacho también. Tuvo una especie de centrales ahí que eran unos lujos los dos suplentes, ¿no? Y ahora, la temporada pasada, ve el tema de los centrales. Era un presidente que, teniendo a Cristiano, fue por Gareth Bale, pagando más dinero de lo que le había costado a Cristiano para tener un equipazo. Y bueno, es un presidente que se cegó tanto en un futbolista como Kylian Mbappé, que no fichó más nada que no fuera Kylian Mbappé. Y mira al punto que nos llevó el tema de Kylian Mbappé, ¿no? No quiero decir obviamente que esto sea de culpa de Mbappé, pero estoy seguro de que este fichaje definitivamente no ha ayudado. Es que a mí no me pueden decir que es casualidad que llegue Mbappé y esto haya explotado. O sea, porque me parece que faltaba una chispa, una mecha nada más para que esto prendiera, y definitivamente llegó Mbappé y esto se terminó de encender por problemas con algunos compañeros en el vestuario, porque obviamente meter a un alfa donde habían otros alfas seguramente no terminó de convencer. Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Era un presidente que se encargaba de hacer que el equipo ganara una Champions y ya estuviera pensando en ganar la otra. Mientras celebraba, el discurso era: vamos a ir por la otra Champions. Y es un presidente que hace no tanto dijo que habíamos peleado todos los títulos la pasada temporada. Estaba celebrando en una comparecencia que tuvo ahí, creo que fue una asamblea, celebrando que la pasada temporada, según el criterio de él, habíamos ganado todos los títulos, ¿no? Es un presidente que se dejó meter otra vez el dedo en la boca por los futbolistas, como le pasó en su primera etapa, y que lo llevó a una dimisión. Y le ha vuelto a suceder. Es que le ha vuelto a suceder. Está clarísimo, porque hay unos futbolistas ahí que son ingobernables. El caso de Valverde con Alonso. Estaba viendo un video hoy que mañana se los voy a reaccionar aquí en el canal, en el que se veían varias cosas que para mí son imperdonables de esta plantilla. En el que aparecen Vinicius, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Rodrigo, Vinicius, no sé si lo dije, todos, prácticamente todos, desobedeciendo, ignorando, como si estuviéramos hablando, no sé, de Ferreras, que está entrenando al Real Madrid, ¿no? O sea, lo que le hicieron a Alonso, y repito, me alegra por Xavi porque lo vi liberado y contento, pero es que hay tantas cosas aquí dentro que no están funcionando que difícilmente le vamos a encontrar una solución a esto. El Madrid tiene que hacer, y esto seguramente es una frase que otra vez escuchar lo mismo, una limpieza absoluta y total de lo que es esta institución, porque ha perdido absolutamente todo el rumbo. Y la sensación que tengo yo a día de hoy es que puede venir Zidane, que él no lo creo. Zidane estará viendo esto y estará diciendo: tú estás loco, de verdad, ¿tú crees que yo me voy a perder el Mundial? Ir a entrenar a Francia en el Mundial, que bueno, Francia también es una selección que está en una situación compleja. Voy a dejar de entrenar a mi país para meterme en el hueco este con la cantidad de muchachitos, porque como se filtró por ahí, Xabi Alonso dijo que no sabía que estaba entrenando niños pequeños o niños o juveniles. De verdad me cuesta verlo, pero igual, Zinedine Zidane, con todo lo que significa, todo lo que ha hecho, porque podemos recordar las 3 Champions, pero también aquella liga que gana con Mendy siendo parte fundamental de esa defensa, y que ganó esa liga, creo que fue la de la pandemia, con un equipo en el que los delanteros eran Hazard, Bale y Benzema, que estaba medio cojo, ¿no? Y yo creo que definitivamente que ni siquiera Zidane pudiera resolver esta situación. O sea, es que la única manera que yo veo es que el Madrid empiece a salir de los mal llamados pesos pesados que están generando problemas, y están generando, porque al final, muchachos, esto es tan sencillo como ridículo que pueda parecer. Aquello de que si pones una fruta podrida junto a otra, te terminan pudriendo el resto, pues me parece que es exactamente lo mismo. Si los futbolistas del Real Madrid, los no tan pesados, por llamarlos de alguna manera, ven que a Xabi Alonso no le respeta ni siquiera a Franco Mastantuono, ¿no? Quien tuvo que pagar ahí con las suplencias ininterrumpidas que tuvo un tiempo. Obviamente va a llegar Gonzalo, va a llegar el otro, va a pedir el otro. Es como cuando empiezan a pedir renovaciones, pues algo así. Es que la sensación de esto es que es un cáncer que ya está en metástasis y que no tiene ningún tipo de solución. Estoy devastado, hablé 10 minutos más de lo normal.
Mira que no me gusta subir estos videos aquí, pero es que ya no aguanto más, de verdad. Estoy absolutamente anonadado. Mañana volvemos con más. He hecho una pequeña reflexión al respecto con todas mis opiniones. Me gustaría, por supuesto, saber qué opinan ustedes. Si alguno de ustedes piensa que esto puede tener una solución, porque definitivamente es lamentable, ¿no? Y nada, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Entiendo que en algún momento volveremos. Gracias a los que están aquí pese a todo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao.